Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 2 que nos habla de la persona como fundamento del derecho, que es en realidad el eje, el centro de estudio de todo lo que tiene que ver eh, con las normas que se centran justamente en la conducta de la persona. En primer lugar, vamos a ver que esta persona como fundamento del derecho tiene un origen o unas primeras acepciones que nos dicen que esa voz o ese significado persona eh, eh, provenía en principio de una palabra de origen griega llamada prosopón, que designaba el rostro o la faz del hombre y por extensión una máscara. Para otros, el origen de la palabra persona era de origen etrusco, de la palabra persu, y connota una persona enmascarada o una persona que lleva una máscara. Es decir, que tienen connotaciones, significaciones parecidas. Y en cuanto al significado que se le dio en Roma, siguiendo a Arvada, se decía que persona provenía del verbo personare, que significaba resonar con fuerza, y por eso se aplicó a las máscaras eh, que en las representaciones teatrales que utilizaban las personas designaban esta representación que ejercía la persona en un ámbito teatral. Es decir, que las tres tienen un significado bastante parecido en cuanto a el origen. Coinciden en que el origen estaría dado o vendría dado por esta especie de máscara que utilizaban las personas en las representaciones teatrales que hacían. Por lo tanto, hace referencia a algo exterior del hombre. Esa máscara en realidad servía para poder enmascarar a la persona, ocultar su rostro, y también tenía el significado de que la persona generalmente en el teatro representaba un personaje distinto al que era en la realidad, es decir, hacía un personaje ficticio. Por lo tanto, asumía o tenía un papel distinto al que tenía en la realidad. Entonces, esa máscara venía a cumplir la función o el rol de poder cubrir el rostro verdadero de esa persona. Respecto a el concepto de persona en Roma, en este tema seguimos a Beuchot, que nos dice que también tenía que ver con las máscaras que usaban las personas que actuaban en el teatro. Después, más tarde, se le dio el papel o la representación escénica que hacía la persona en ese teatro. Y por último, vino a significar la función que cumplía la persona en la sociedad, sin que en ningún caso designara en realidad al individuo mismo. Esto es muy importante porque se puede ver fácilmente que en la mayoría de los orígenes tenemos que se empleaba para designar lo mismo. Es decir, esa función, esa representación que hacía el ser humano en un escenario en el cual representaba un papel distinto al que tenía la realidad. Como nos dice Arvada, teniendo una concepción estamental de la sociedad, es importante ver que
teníamos, respecto de la sociedad, teníamos lo que era la sociedad de castas, la sociedad de personas que eran libres y esclavas, y la sociedad de los nobles y de los siervos. Es importante ver que cuando hablamos de sociedad estamental, hablamos de una sociedad dividida en la cual las personas no tienen, no tienen el mismo nivel, no tienen el mismo valor, no tienen la misma dignidad. Por eso es importante que se pueda determinar el origen de la persona y después vamos a ir viendo cómo fue evolucionando y cómo se le fue dando a esa persona, cómo se fue equilibrando el concepto de persona hasta llegar a la concepción que actualmente tenemos. Luego tenemos la concepción de la persona como ser sustancial y digno. Esta concepción, esta idea, viene con lo que tiene que ver con el advenimiento de la tradición judeo-cristiana. Acá es importante ver que desde aquella concepción de la persona en estratos, en estamentos distintos, pasamos a una idea más equilibrada de la persona, que nos habla de una persona, aspecto intelectual, y con algo muy importante, que es la dignidad. Esta nueva concepción es importante porque nos hace ver a la persona como un ser sustancial y digno, equipara a todas las personas bajo este concepto y deja de lado un poco lo que tiene que ver con aquella estratificación de las personas en distintas clases sociales. Es decir, se va considerando, se va teniendo en cuenta que la persona es persona con una sustancia y con una dignidad más allá de determinadas cualidades o accidentes que pueda tener, como pueden ser el sexo, la religión, la nacionalidad, y se va incorporando todo lo que tiene que ver con los aspectos que van a ir completando esta noción. Acá es importante el papel también que cumple el proceso que realizan los padres de la Iglesia y los primeros filósofos cristianos, que nos van dando distintas apreciaciones y distintos elementos para ir conceptualizando esta idea de que la persona es una sustancia individual y de naturaleza racional, es lo que se va caracterizando. Esa racionalidad del hombre aparece a través de la posibilidad de la persona de poder gobernar sus propios actos y no actuar mediante instinto. Puede realizar distintas elecciones, elegir dentro de distintas alternativas, siempre procurando alcanzar, llegar a sus objetivos propuestos y tener en cuenta cuáles son sus metas en la vida. Todo eso se supone en un marco de entera libertad, empleando, por supuesto, la razón. Esa era básicamente la idea que tenía Boecio. Es decir, que la persona, a partir de toda esta concepción, dejando de lado la idea estamental, pasa a ser una persona común, racional, natural, con una esencia, y empieza a darse la idea de la igualdad entre las personas. Acá es muy importante porque este concepto nos habla no solamente de racionalidad, de sustancialidad, sino que hablamos de una persona que vive en relación con otros
y además empezamos a hablar de la igualdad de todas las personas. Esta concepción nos va haciendo cada vez más fuerte el tinte de la dignidad humana, es decir, aquella persona sustancial, digna, con todas estas características que actúa racionalmente, va teniendo cada vez más fuerte la nota de la dignidad. Acá también es muy importante lo que tiene que ver con no solamente con la dignidad humana, sino con todo lo que tiene que ver con la incorporación de la parte religiosa, porque tenemos los aportes también de Santo Tomás de Aquino, que es el cual le da mucho más auge al tema de la dignidad sobre la dignidad humana, y dice que el hombre está llamado es llamado y reconocido con todo derecho como un gran milagro y una persona admirable. De modo que es importante porque es el ser vivo que más felicidad tiene que tener y más digno por ello de admiración. Esto también tiene que ver con aquellas cuestiones que se van incorporando y que en definitiva para la época fueron desafíos para las personas y para estos hombres que con gran esfuerzo han aportado tintes muy especiales que han ayudado a que esa dignidad sea reforzada en esta época. Esa dignidad también de lo que tuvo que ver con Francisco de Vitoria y de Immanuel Kant. Ellos también tuvieron su aporte respecto a la persona y consistió en que el derecho natural era algo común para comunicarse entre los pueblos y por lo tanto nos hacía ver el reconocimiento de una igualdad ontológica de todos los seres humanos. Es importante es importante ver en esta teoría que Vitoria hacía mucho hincapié en el dominio que tenía que tener la persona sobre las cosas y consideraba que cuando no eran cristianos y los aborígenes, por ejemplo, podían tener dominio sobre sus propiedades y también incluso sobre su propio ser. El aporte de Vitoria fue tomando un poco más de relevancia cuando se fue incorporando algunos aspectos que tenían que ver con algunas cuestiones que fue aportando, por ejemplo, cuando empezó a agregar a todo esto del hombre, de la dignidad y la racionalidad, lo que tenía que ver con las vinculaciones respecto al cristianismo. Es decir, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre era un todo, sin distinción alguno, y que el hombre también tenía potencias naturales y que no eran, esas potencias no se las perdía por el pecado. También fue importante el aporte de él respecto a que la naturaleza de las personas no descansaba solamente en lo que tenía que ver con la voluntad, sino también estaba dado por la naturaleza propia de la persona y que esa persona también se rodeaba de otras cosas que lo rodeaban y que tenían un valor relativo y que todas esas cosas que rodeaban a la persona, las llamaba objetos,
que eran usados por la persona para cumplir algunos fines. Y respecto a las palabras o los agregados que hizo Kant, tenemos acá en cuenta que él hablaba de la dignidad humana como una especie de autonomía personal. Es decir, hablaba de la capacidad que tenía que tener la persona, o la capacidad que tenía la persona de poder darse su propia ley. Por eso hablaba de autonomía, o sea, la posibilidad de poder ser autónomo, poder satisfacerse solo. Y esa ley que se da a la persona tenía que ser una ley con las características de ser una ley mezquina o no ser una ley subjetiva, sino todo lo contrario. Tenía que ser una ley que sea lo más racional posible, que fuera útil para poder juzgar sus acciones según aquellas máximas que pueda servir como leyes universales. Es decir, tenía que darse su propia autonomía y poder darse sus propias leyes, pero a su vez esas leyes tengan la suficiente amplitud y racionalidad para poder permitirle a esa persona ser lo más racional posible y que sea una ley objetiva, no subjetiva. Y esta ley debía servirle para relacionar con los demás. Luego tenemos el concepto filosófico jurídico de persona. Este concepto filosófico jurídico de persona tenemos lo tenemos, es decir, este concepto tenemos incorporadas las ideas de Herbada respecto a que la persona en un sentido filosófico está dado por las connotaciones de su propio ser y ese ser tiene un dominio y ese dominio debe ser distintivo del ser personal y también ser fundamento de su dignidad. Y acá tenemos que ese dominio se lo puede ver o se lo puede apreciar desde varios aspectos. Uno de esos aspectos es el aspecto que tiene que ver con la vida de la persona y dentro de su vida con su integridad, tal cual es considerada la persona, con su pensamiento y con su relación con Dios. En segundo término, hablamos de la personalidad humana respecto a los fines a los cuales aspira. En el caso de un estudiante, terminar sus estudios; en el caso de un deportista, obtener las metas que se propone. Y así, según la persona de la que estemos hablando, esto también se traslada a otros aspectos que tienen que ver con la vida, por ejemplo, para los padres, el cuidado de los hijos. Y también, y ese sería un segundo aspecto. Y el tercero tiene que ver con la capacidad de dominio que tiene la persona, que se extiende o está determinado para todo el universo, y esas personas son seres que no poseen el dominio de su propio ser y en consecuencia son personas dominables. Acá vamos a ver que se va a destacar mucho las notas de libertad y racionalidad para la persona y qué connotación trae esto para su actuación. Respecto al concepto jurídico de persona, obviamente está comprendido dentro del concepto filosófico,
Y en este ámbito lo que se trata de ver es que la persona no es solamente una persona humana, sino que es una persona humana vista en su relación con las demás personas. Es decir, es una persona que tiene un determinado ámbito en el cual se mueve, y dentro de esa libertad tenemos una especie de triple consideración para dentro de ese actuar que tiene la persona. Uno es como persona, como sujeto, capaz de tener derechos y ejercer obligaciones. Otro es como sujeto titular de derechos y de deberes. El otro es como un ser ante el derecho. Todas estas situaciones tienen su connotación, porque cuando hablamos en el primer caso de sujeto capaz de tener derechos y obligaciones o de ejercerlas, hablamos de la persona capaz por sí o por medio de sus representantes, y hablamos de una persona que hace o ejerce sus derechos y sus obligaciones en total libertad. Por lo tanto, debe hacerse cargo de esa libertad, de cómo la ejerce, por las posibles consecuencias. En cuanto a cuando es titular de derechos o deberes, hablamos de una persona racional que se comunica con las demás personas, y cuando hablamos de un sujeto ante el derecho, hablamos de una persona con las características y con la estructura propia de la persona, que es lo que toma el ordenamiento jurídico. Por eso es que hablamos de cómo fue caracterizado, cómo fue el origen en Roma, cómo fue evolucionando el concepto de persona, y vamos a ver que todo esto va a dar origen luego a lo que tiene que ver con las primeras ideas que tienen que ver con el positivismo jurídico. Es importante ver también que todo esto de la persona sustancial, digna, racional, se le va a ir agregando lo que tiene que ver con la dimensión cultural que tiene la persona, porque es algo que va a caracterizar a la persona según el lugar de donde sea, y se la va a reconocer de esa manera, es algo natural de la persona. Es importante también ver que todo esto que tiene que ver con las ideas o la concepción de la persona va a ser luego se pueda reconocer a la persona con esas características sin las cuales no puede ser tenida en cuenta, y se pasa a un plano en el cual incluso se puede reconocer la personalidad jurídica de todas las personas, teniendo en cuenta todos estos conceptos que fueron dotando a la persona de esos caracteres, y considerando la evolución del concepto de persona. Hay una frase que se dio en una conferencia mundial de derechos humanos en Viena en 1933, que decía que todos los derechos humanos eran universales, indivisibles, interdependientes y estaban relacionados entre sí, y que la comunidad internacional debía tratar a los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de una igualdad y dándoles a todo el mismo peso. Ahí vamos a ver cómo se van dando las primeras cuestiones
y cómo van surgiendo, se va adecuando y van dándose los primeros pasos de todo lo que tiene que ver desde esta concepción que hablamos de persona sustancial, digna, racional, e igual cómo se va dando origen a lo que tiene que ver con los derechos humanos. A partir de ahí se fueron dando distintos documentos internacionales que fueron reconociendo estas cuestiones, y también se han pronunciado al respecto los estados americanos, que han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen por el hecho de pertenecer o de nacer en un estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana o de la personalidad humana. Es decir, ahí se fue otra vez entendiendo y reforzando la cuestión de la igualdad cada vez más, hasta que se fue dando el paso de ir derogando todas aquellas leyes y todas aquellas cuestiones que iban en contra de esta concepción de igualdad de las personas. Cuando hablamos del concepto de persona en nuestra Constitución Nacional, bueno, la organización, la estructura de nuestra Constitución Nacional nos dice que tenemos un preámbulo, una parte que habla de los derechos, de declaración y garantía de los habitantes, y una segunda parte que nos habla de lo que tiene que ver con cómo está organizado el Estado según los poderes. En cuanto al preámbulo, si nos referimos al concepto de persona, nuestro preámbulo nos habla de, o invita, mejor dicho, en una parte a todas las personas del mundo, a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, es no solamente una invitación, sino que hace referencia a una definición o un sentido de tratar a todos por igual, de no excluir a nadie y de no hacer ninguna caracterización específica o en cuanto a división de personas. Y también eso respecto al preámbulo. Y respecto a los artículos, nosotros tenemos bien definido en cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento que le da a la persona. Por ejemplo, tenemos que en el 15 está prohibido todo lo que tiene que ver, prohibido y considerado un crimen, el contrato de compra responsable a las personas que lo celebren, también al funcionario que lo autorice. El 16, bueno, es el consagra el principio de igualdad, que nos dice que todos los habitantes son iguales ante la ley, y esa expresión sabemos que también incluye a los extranjeros, que está reafirmado en otro artículo, que es el 20, que nos habla de que los extranjeros gozan en el territorio de la República de todos los derechos civiles del ciudadano. Luego tenemos el artículo 33, que nos habla de que las declaraciones, los derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. El artículo 33 es el dichoso artículo por el cual ingresan o se incorporan aquellos derechos que no están enumerados expresamente. Y también vemos que en general todos los artículos nos hacen referencia a una concepción de persona que, así como no distingue para algunas cuestiones entre argentinos y extranjeros, nos habla en todo momento de la igualdad de las personas. El artículo 33, me olvidé decirles, también está
tiene su origen o tiene su razón de ser por el principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, que nos habla de que los derechos son anteriores y superiores a esta Constitución, y se trata o se da el trato a las personas por su propia naturaleza, y que no pueden, justamente por una cuestión de no poder ser enumerados precisamente todos los derechos, no por eso no se los tienen. Luego tenemos el concepto de persona en el derecho infraconstitucional. En este caso hacemos referencia a lo que tiene que ver con las normas del Código Civil. El Código Civil nos dice o nos hace una diferenciación de las personas en tres categorías: personas por nacer, personas físicas y personas jurídicas. Las personas por nacer se las define como aquellas que, no habiendo nacido, aún se encuentran concebidas en el seno materno, y ahora con la reforma del Código tenemos que agregarle que también se encuentran fuera del seno materno, porque sabemos que la vida no solamente es concebida dentro del seno materno, también puede ser tratada fuera del seno materno hasta su nacimiento. Puede ser concebida fuera del seno materno. Ese concepto que tenemos de persona en el código nos hace ver que esa persona por nacer, la que todavía no nació, tiene un comienzo, tiene un fin y tiene un tratamiento específico, que es que comienza con la concepción, el comienzo de la existencia de la vida de la persona por nacer, comienza con la concepción y termina con el nacimiento. Acá la persona por nacer tiene una connotación muy especial para el derecho, porque su situación está sujeta a que nazca con vida. Si nace sin vida, se considera para el derecho como que nunca hubiera existido. Esta situación se da en aquellas situaciones en que esa persona está sujeta a una determinada situación jurídica, por ejemplo, el de recibir una herencia. Esto se aclara que es solamente a los fines de esta situación, que se considera que si la persona nace muerta es como considerada como que nunca existió. Esta persona por nacer, entonces dijimos, termina su existencia con el nacimiento con vida. Una vez que a la persona física, es decir, que el comienzo de la persona física es el nacimiento. Y el fin de la persona física es la muerte. Dentro de esta situación tenemos que la persona la persona física atraviesa por distintas situaciones, y según la estructura del código tenemos personas que tienen pleno discernimiento, personas que tienen disminución de discernimiento. Antes de pasar al tema de las personas, vamos a pasar a las personas jurídicas, que son todas aquellas que no son personas físicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de aquellos entes creados por personas físicas que adquieren una personalidad distinta a esas personas que la componen. En este caso estamos hablando de asociaciones, sociedades, entidades y todo aquel grupo de personas que conforman una personalidad distinta de las personas que la componen para constituir esa persona jurídica. Entonces, según la estructura del código, cuando hablamos de personas con pleno discernimiento, hablamos de personas que son aquellas personas que
tienen sus condiciones físicas sin ninguna alteración de ninguna facultad, tienen pleno discernimiento, y acá uno de los casos que ilustra muy bien este tema tiene que ver con el caso de Gabriel Arenzón, que ya lo voy a pasar en otra clase para que lo puedan ver, que como van a ver en el caso, no, se intentó, digamos, lesionar los derechos de esta persona que no tenía ninguna falta de discernimiento. Lo explica muy bien el caso. Bueno, ella interpuso una acción, una declaración de inconstitucionalidad contra esa resolución, lo explico cuando explico el caso, y justamente está puesto ahí en ese caso, en los supuestos de persona con pleno discernimiento, porque no tenía nada que ver con las facultades de la persona, ni esta tenía ninguna alteración, y se intentó, sin embargo, menoscabar sus derechos a través de una resolución que era inconstitucional. Después tenemos los supuestos de persona con disminución de discernimiento. Ahí hablamos de las personas por nacer, los menores y los incapaces. Las personas por nacer, bueno, es obvia ahí su condición por su propia falta de maduración y por su falta de crecimiento en cuanto a la propia situación de la persona por nacer. Después también tenemos la situación de aquellos menores que según el tipo de menores vamos a ver a qué derechos pueden ejercer y qué no, y para qué necesitan autorización. Eso lo vamos a ver en un capítulo especial comparando la vieja estructura del código con la nueva estructura del código. Y después también tenemos el tema específico de los incapaces, que era la denominación antigua que teníamos en el viejo código. Vamos a ver que ese término, por considerárselo peyorativo, se cambió de incapaces a discapaces. Y los supuestos, acá viene el tema de los distintos casos, el supuesto de el concepto de persona en lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Hablamos de qué tratamiento se le da a través de los distintos casos. En este punto se ilustra con dos casos que tienen que ver con la justicia norteamericana en la década del 90, con dos casos que tienen que ver con los embriones congelados. Esta situación se da en Estados Unidos, y los dos casos también los voy a explicar en otra clase, que están relacionados con los embriones congelados. Uno es el caso Davis versus Davis, y el otro es el Cass versus Cass, en el cual, bueno, en los dos casos se plantea básicamente cómo resolver la situación una vez que los embriones ya han sido generados, ya han sido congelados, ya se ha hecho el tratamiento, y después, en un caso, la pareja decide un progenitor no quiere asumir la paternidad, y en el otro caso la pelea venía por el lado de cuál era el fin que se le iba a dar a esos embriones, también habiendo cambiado de opinión el matrimonio respecto al fin último de esos embriones. En los dos casos
todavía se había dado con normalidad, habían estado de acuerdo en hacer el tratamiento, en hacer el implante, y el problema vino después, cuando realmente al momento de implantar en el útero de la madre los embriones. Bueno, eso también son casos norteamericanos, son los únicos dos casos de la primera parte norteamericanos, que no son de la Argentina, que los voy a explicar en otra clase. Y después, por último, tenemos el otro caso que también tiene que ver con el menor de edad, que lo voy a dar en una clase aparte, que es el caso de Bamondes, Marcelo, que era un testigo de Jehová, que había sufrido un problema gástrico importante, por el cual los médicos sugerían que se haga una transfusión de sangre. En primer término, su estado era muy delicado. Bueno, él por ser testigo de Jehová por la religión, como sabemos, no están de acuerdo y no permiten eso. Entonces, la persona se niega, por lo tanto, se incorpora una acción para poder salvarle la vida, porque supuestamente en ese momento era la única forma de poder salvar la situación en ese momento. El caso también va a estar en una clase aparte, vamos a ver que por los derechos que tenemos consagrados constitucionalmente, y que sabemos que la Constitución es nuestra ley suprema, cuando tenemos derechos consagrados constitucionalmente que, que, que están resguardando los derechos de las personas, nosotros no podemos venir por un caso particular o a través de una situación como esta, avasallar esos derechos. En ese caso estaban consagrados por la habilitación, por permitir nosotros en nuestro país la libertad de culto, la libertad de conciencia, todo lo que tiene que ver con cuando uno practica una determinada religión. Bueno, ese caso fue dándose de tal manera que finalmente se tuvo que atener nomás a la voluntad del menor, y se lo trató con un tratamiento alternativo que, gracias a Dios, dio resultado. Hasta acá la unidad 2, las particularidades respecto a lo que tiene que ver con la estructura del código respecto a los incapaces y los menores, y los casos estos que nombré nomás acá en la clase aparte. Así que bueno, hasta acá llegamos, seguimos la próxima. Hasta luego. El libro, acuérdense que estamos hablando de cualquiera de las... este tema de los títulos y las medidas naturales y positivas del derecho está ubicado dentro del capítulo 3 del libro. Por eso les digo que se guíen por el libro, que es más fácil, porque como tenemos programa reformado, no les va a coincidir. Entonces, hablamos del discernimiento a partir de la naturaleza humana. Decimos que la persona es un ser que domina su propio ser, por lo tanto, tiene la posesión de ciertos derechos inherentes a ello. Por eso hablamos de que es una persona digna, y esa dignidad también tiene una connotación o tiene una nota de excelencia. Es decir, hablamos de que una persona es digna o es excelente en razón de lo que tiene como condición de ciertos bienes o títulos, pero que le pertenecen naturalmente. Esto es a partir de esta observación y de este conocimiento de lo que tiene que ver con la naturaleza humana.
Acá tenemos las enseñanzas respecto a este pensamiento, a esta idea, tenemos las enseñanzas de Theravada, que nos dicen que todo lo que tiene que ver con la personalidad y con la esencia del hombre, porque nos está hablando de lo que es el obrar humano y que tiene relación directa con el derecho, es importante y es a lo que llamamos naturaleza humana. La esencia del hombre, el ser, la persona, como ya lo habíamos visto, es una persona vital, que se halla en desarrollo, hasta obtener lo que se propone, y también es una persona, biológicamente hablando, a la cual la podemos ver desde un punto de vista físico. Sabemos que inicia su ciclo de vida desde la concepción y lo va a concluir en algún momento con la muerte. A esa persona también le vemos una parte espiritual, porque también es como habíamos visto, una persona integral, tiene una parte espiritual. Y esa parte física, parte espiritual, es lo que compone a esta persona en particular, y que la sitúa en un momento y en un contexto social histórico determinado. Esa situación, esa ubicación de esta persona que estamos hablando, nos va a dar un panorama de los derechos o los títulos que va a tener esa persona según su naturaleza. En cuanto a las clases de derechos naturales, también seguimos las enseñanzas de Theravada, que nos dice que los derechos naturales observan o tienen una doble clasificación. Hablamos de títulos, esos títulos pueden ser originarios o pueden ser subsiguientes. Los títulos originarios son los que los que proceden de la naturaleza humana considerada en sí misma, y tienen todas las personas en cualquier momento de la historia humana. Por ejemplo, el derecho a la vida y todos sus derivados los tienen las personas por su propia condición, por su propia naturaleza humana. Y dentro de eso, además de ese derecho, todos los derivados. Y también tenemos que hay otra clasificación que nos habla de títulos originarios, y que a su vez también se pueden dividir en primarios y derivados. Ahí tenemos que ver que los derechos naturales primarios son aquellos que representan los bienes fundamentales de la naturaleza humana y que corresponden a sus tendencias básicas. Esos derechos naturales, ahí tenemos el derecho a la vida, y los derechos derivados, como su palabra, su nombre lo indica, son manifestaciones que se derivan de aquellos derechos primarios, como son, por ejemplo, el derecho a alimentarse, todo lo que deriva del derecho a la vida. Es como que hay una situación que hace que tengamos primero los derechos fundamentales y después los otros. Y también junto con esto tenemos los derechos humanos actuando como derechos naturales. Estos derechos humanos de los que hablamos, también llamados connaturales, esenciales, inherentes, preexistentes, nos hablan en definitiva de derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser personas humanas. Ahí hago la aclaración, y no sé si los que están en el grupo habrán visto que yo pasé en una de las preguntas, suelen preguntar
el recordatorio respecto al artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, que habla de que todos los hombres son por naturaleza iguales, independientes y libres, y que tienen ciertos derechos inherentes de los cuales tienen en el Estado, en la sociedad, y que no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún acto. Esa manifestación, esa declaración suele ser pregunta de examen y creo que está dentro de las preguntas que yo les pasé a la gente que está en el grupo. Es decir, que hablamos de declaraciones que califican los derechos que están allí consagrados y que son indicativos, es decir, son derechos esenciales, y hablamos de derechos inherentes porque los tienen por el solo hecho de ser persona. Y ahí se remite también a lo que tiene que ver con en qué se fundan, en qué fundamentamos la existencia o la tenencia de estos derechos. Tiene que ver con la posibilidad de que son esenciales, son inherentes o son naturales respecto a la persona, es decir, es importante tener en cuenta que están reconocidos a través de distintos pactos esa categoría o esa especialidad de los derechos respecto a las personas. Junto con este tema tenemos el tema de los derechos constitucionales como derechos naturales. Ahí tenemos lo que tiene que ver con los distintos informes que se presentan respecto a lo que después va a constituirse en la enumeración de artículos de la Constitución cuando hablamos de derechos naturales o inherentes a las personas y la posibilidad de poder traer en este sentido aquellas enseñanzas de Locke, por ejemplo, teniendo en cuenta que las personas o los hombres tienen una propiedad sobre su propia persona. Es decir, lo que intenta decir en definitiva es que nadie tiene derecho sobre ella, solamente su propio titular. Por eso es que hablamos de la consagración por parte del legislador de ciertos derechos que son inherentes a las personas y que no pueden implicar, no puede decirse que carezcan de estos derechos porque son características vigentes y positivas que los tienen las personas por el solo hecho de ser tales. Y ahí hay algo también muy interesante que es cuál es el criterio o cuál es la interpretación de la Corte en lo que concierne a estos derechos constitucionales como derechos naturales. Nosotros sabemos, porque vimos, y ustedes lo habrán leído, que el artículo 33 de nuestra Constitución Nacional tiene la posibilidad de hacer ingresar derechos que no están consagrados expresamente, pero no porque no estén reconocidos ahí significa que no se le reconocen a las personas o que no existen. Se habla, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la categoría o la naturaleza humana, todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, todo lo que tiene que ver con los derechos del medio ambiente. Son algunos de los derechos consagrados que algunos, por ejemplo, no están dentro del texto de la Constitución, pero que ingresan por el artículo 33. Y en este sentido, la Corte ha reconocido y ha expresado que estos derechos son reconocidos por la Constitución y que deben entenderse
como anteriores o preexistentes a la misma, y en definitiva es posible que toda legislación positiva va a tener como misión garantizar estos derechos, teniendo en cuenta también los derechos que se consagran en nuestra Constitución. También es importante que la Corte le dio la propia categoría de derechos fundamentales, también como sinónimo ha dicho en algún momento derechos esenciales, derechos superiores, sustanciales, inherentes, anteriores, preexistentes o naturales, todos esos tomando como sinónimo de los derechos. Acá también es importante que cuando hablamos de lo que tiene que ver con la denominación derechos humanos, tenemos que ver que no existen prácticamente derechos fuera de lo que son las personas humanas, porque sabemos que los derechos están dados en el círculo, en la categoría, dentro de lo que es las personas humanas. Entonces, son las personas humanas las únicas capaces de poder dar una razón de los actos que realizan, es decir, de poder en definitiva asumir y dar a conocer una responsabilidad respecto al hecho o al acto que hicieron. Entonces, es importante ver acá que la Corte Suprema tiene el reconocimiento sobre estos derechos, incluso también es como que dice que están reconocidos aquellos derechos que pertenecen a los seres humanos y que habitualmente se califica de humanos a ciertos derechos que aparecen como más humanos que otros, como tratando de dar la idea de una conexión un poco más estrecha con la calidad de hombre de su sujeto. Entonces, acá lo que se intenta es que la Corte tiene el criterio, se intenta dejar claro que la Corte protege los derechos humanos porque considera que son los derechos esenciales del hombre. Y esa esencialidad está dada en razón de los ataques que puedan hacer por distintos medios a esos derechos. Ahí hay uno de los ejemplos. Si ustedes tienen el módulo o el libro, van a ver que uno de los ejemplos de los cuales se habla en este sentido es de la causa Zaguiry-Deeb. Rápidamente nomás hago un comentario, porque por ahí alguno puede ser que no lo haya leído. La causa Zaguiry-Deeb, sintéticamente, se trata del caso de la hermana, dos hermanos que el varón necesitaba que la hermana le pueda dar un riñón. El gran problema que surge es que la hermana le faltaban meses para cumplir la mayoría de edad. Entonces, legalmente no podía donárselo. Por lo tanto, los padres recurren a pedir una autorización judicial para que la hermana, siendo menor de edad y atendiendo la urgencia y el estado de necesidad por la situación crítica del chico que estaba enfermo, del hermano, recurren a la justicia entendiendo que era lo mejor en ese momento y entendiendo que la justicia iba a poder dar una respuesta a esa situación. El caso pasa por todas las instancias en que le fue denegado el pedido por distintos motivos en las distintas instancias, apoyándose básicamente en que uno no tenía la mayoría de edad para poder decidir para donarle el riñón. Segundo, se basa en los estudios médicos que dictaminaban que
la chica, la hermana, siendo mujer y no habiendo sido mamá todavía, podía tener complicaciones en su vida biológica por la edad, por no haber tenido hijos y por otras cuestiones. Y en tercer lugar, también dice, en las instancias inferiores, dicen que podía esperarse y que a lo mejor podía buscarse otra forma de solucionar el problema. Acá hay algo muy importante en el caso que es, que no sé si lo nombran en algún momento en el libro, que es que este nene, este hijo, ya había sido trasplantado de un riñón que le había dado la mamá, pero que evidentemente no tuvo su cuerpo la aceptación plena del órgano porque tuvo muchos inconvenientes y la hermana, menor de edad, se había hecho los estudios, los análisis y demás, y se había determinado que tenía plena compatibilidad con el hermano. Es por eso que ella se decide a donárselo. Bueno, el caso llega a la corte y en definitiva la corte le autoriza a donar el riñón, diciendo entre otras cuestiones que no nos podemos atener al rigor de la ley, a lo que está escrito, cuando en realidad estamos hablando de que está en juego la salud, la vida de una persona, no mediando otra cuestión grave de por medio, porque acá en primer lugar, los que lean el caso van a ver que en las instancias anteriores que llegue a la corte, es como que las asesoras, ustedes saben que cuando en un juicio, cuando hay un menor de edad, siempre interviene una asesora de menores. La asesora de menores es como que tenía, parece, la duda si la persona estaba decidida realmente a donar el riñón o si era una especie de obligación de parte de los padres. Bueno, con teniendo en cuenta esas cosas, es que se opuso. En definitiva, la corte de que le donen el riñón y esta persona que en el momento de llegar la sentencia ya había pasado el cumplimiento de la mayoría de edad por parte de la hermana y en esos meses que duró el juicio se había agravado bastante el estado de salud del menor, o sea que llegó justo para poder recibir el riñón. Bueno, sintéticamente es ese el caso. Después ustedes, si quieren, algo hay en el libro, lo pueden leer, lo miran para tener más o menos una idea. Seguimos con las medidas, así no se nos va el tiempo y pueden tener más o menos un panorama de la unidad. Con respecto a las medidas naturales, acá tenemos el tema del discernimiento a partir de la naturaleza de las cosas. Esto es importante porque vamos a ver cuál es el origen y el significado, a qué nos referimos cuando hablamos del discernimiento y de la naturaleza. Acá seguimos las enseñanzas de Platón respecto a cuando nos dice que la naturaleza de las cosas tiene que ver con parte del pensamiento occidental que nos hace ver el tema de que las cosas están dadas y tienen un sentido. Ahí lo relacionamos con la norma de que nos hablaba, según hablemos de un ser o según hablemos de la norma legal que es el deber ser. Y también tenemos el ser que nos habla de situaciones reales y vitales. Todo esto da lugar a que hablemos de determinación del derecho respecto a que suponemos la existencia que coinciden la norma y el hecho y el puesto según hablemos
de la naturaleza de las cosas. Acá tenemos también la importancia de lo que tiene que ver con el criterio o lo que juzga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, en realidad, cuando hablamos de mérito, de oportunidad o de conveniencia, sabemos que cuando tenemos medidas nos estamos refiriendo a algo positivo en el contexto de lo que estamos estudiando y entendemos que se trata de una medida natural en tanto que tenemos que nos viene impuesto por el legislador una doble perspectiva. Entonces, ahí es importante saber o ver que esa posibilidad de ingreso del término conveniencia no es una conveniencia arbitraria, sino en el sentido como está dado o como nos manda la Constitución, es decir, un criterio que tiene que basarse o tiene que estar unido a la idea de proporción, de equidad, de justicia, de igualdad. Acá tenemos que, es como que queda claro que las medidas naturales del derecho no tienen que ver con solamente la igualación o el ajustamiento, sino que son consecuencia de la sola naturaleza humana. Hablamos del ámbito de los títulos, de los bienes o los derechos naturales que se vieron, y según Hervada, tiene que ver la expresión naturaleza de las cosas, no habla en este caso de la esencia como principio de la operación, sino que el significado es más amplio y tiene que ver con otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Esos factores son, por ejemplo, la finalidad, la cantidad, la cualidad, el tiempo y la relación. A estos factores son los que nos referimos específicamente cuando hablamos de medidas naturales que van o factores que van a determinar la aplicación ya sea legislativa o jurisprudencial. Cuando hablamos de finalidad, acá vamos a ver que vamos a empezar a ver cada uno. Cuando hablamos de finalidad, este factor se lo puede apreciar o se lo puede ver desde una doble perspectiva. Desde una perspectiva o desde un punto de vista podemos decir que mide o tiene por objeto medir las cosas en sí mismas. ¿Por qué? Porque la estructura de las cosas se mide por el fin que tienen. Y según lo que sea específico de esa cosa, de modo que vamos a ver la naturaleza y únicamente vamos a poder terminar de medir cuando se alcance la perfección. Esta noción, que es puramente de contenido prácticamente filosófico, tiene su sentido en el plano del derecho y específicamente distingue o se nota específicamente en lo que es el ámbito de las tasas y los servicios. Y esta estructura está medida de esta finalidad, está medida específicamente por el fin, es decir, por ejemplo, el monto requerido va a ser notablemente superior al costo del servicio o porque se orienta a otros objetivos. Eso es cuando miramos el fin. Ese sería un modo o una forma de apreciarlo. Y después tenemos la otra, que cuando hablamos de finalidad, sería la medida de las cosas entre ellas. Si seguimos las enseñanzas de Hervada,
vamos a ver que él nos dice que puede darse la situación de que en varios supuestos se pueda dar una relación entre las cosas, como es el caso de todas aquellas que tienen o que buscan obtener un fin. Es decir, hablamos de, si tenemos que dar un ejemplo, por ejemplo, pensando en lo que tiene que ver con las relaciones parentales, cuando se requiere un comportamiento determinado por parte de los padres respecto a la persona que estamos hablando. Ninguna relación no podríamos hablar si no existiera el vínculo. Entonces, también sabemos así que el matrimonio, por ejemplo, supone o tiene como base la existencia de los cónyuges y que se deben conductas recíprocamente, y eso es lo que hace a la naturaleza de la cosa, y esa cosa que estamos hablando específicamente sería la relación conyugal. Es decir, que si nosotros vemos en cada situación, vamos a ver que tenemos una especificidad y también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de vida humana, sabemos que la persona, por su conducta, es ética y jurídicamente reprochable. Y esa finalidad también el derecho la utiliza en algunas situaciones como protectoria respecto a la situación de la persona. Es decir, que está tratando de proteger un bien jurídico que se encuentra en peligro y tratando de salvaguardar los derechos de las personas teniendo en cuenta lo que está consagrado constitucionalmente y lo que es entendido como derechos fundamentales. Eso sería lo que tiene que ver con cuando tenemos una finalidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cantidad y de cualidad? Acá están bien identificadas cada una, no es lo mismo cantidad y cualidad, pero sí se puede decir que las dos se refieren a criterios de ajustamiento. La cantidad, hablamos de un ajustamiento de tipo o de una igualdad de tipo numérica, y el otro iguala solamente las cosas, la cualidad. En cuanto a la cantidad, tenemos sentado el criterio de los tribunales respecto a que, por ejemplo, está probado el deterioro de la moneda y no hay otra alternativa, otra salida que poder adecuar el monto de una cuota. Este ajuste o reajuste no implica el crecimiento real de una pensión como obligación teniendo en cuenta, pero sí es importante ver que si yo tengo que resolver el incremento real de una pensión, se va a resolver sobre la base de una cifra que va a estar actualizada según la fecha que se trate, porque va a estar influenciada por lo que tiene que ver con la variación del índice de los precios del consumidor. Es decir, que acá parecería un poco obvio que la medida de la cuota y ese ajustamiento del que estamos hablando no es consecuencia de una convención, no es consecuencia de un acuerdo, sino que está dado y tampoco está dentro de lo que tiene que ver con una situación particular, sino que es producto de una decisión judicial que se apoya en determinados criterios por considerar que es lo más justo. Entonces, en ese caso, que estamos hablando de un dato objetivo, de una situación de una persona X, en esa situación esa persona tiene un derecho natural
Y ese derecho natural le da la posibilidad de que pueda pedir lo que se llama la composición del deterioro que sufrió la moneda como un factor objetivo y un factor real de los países, que es la inflación. Es decir, que se permite a partir de una situación que tenemos esta, que es la de la inflación, poder tomar un elemento que va a ser ajustable, si ustedes lo quieren poner medible o comparable, porque son datos de la realidad y por lo tanto es equitativo imponerlos y poner esa medida positiva ante aquellas personas que así lo solicitan. Por eso es que es importante tener en cuenta que esta cuestión de la cantidad y de la cualidad es interesante porque son cuestiones que van a ser un dato objetivo de la realidad para poder ajustar o igualar la situación según de la que estemos hablando. Ahí tenemos varios ejemplos que se dan. Uno de ellos, por ejemplo, es en el caso de dos progenitores que no van a convivir más, se separan, no van a estar juntos, y el tribunal dice que a los efectos de poder estimar cuáles van a ser las necesidades de los menores, o sea, de los hijos en común que tienen, deben tenerse cuenta algunos factores importantes. Por ejemplo, uno de ellos es el nivel socioeconómico que tenían los menores, cultural, y cómo vivían hasta antes que se desencadenen los hechos que hicieron que el matrimonio, la pareja, los convivientes se separen. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque ahí se puede cuantificar, por eso hablamos de la fijación de un quantum, que va a ser importante, teniendo en cuenta siempre la situación económica, la condición económica de las partes, las actividades que realizan y los sistemas de vida. Ese, por ejemplo, son claros datos de cómo se toman en cuenta o cómo se toma en cuenta la cantidad en una determinada situación práctica. Después tenemos otro factor importante también que tiene que ver con la relación. Cuando hablamos de relación, entendemos que engloba ciertos derechos y ciertos deberes que nacen de la posición que tiene una persona o un sujeto con otro, o de cosas, o de una cosa con otras cosas. Y ahí se vuelve a dar el ejemplo de las relaciones que tienen que ver, las relaciones de tipo paterno-filiales. Por ejemplo, en el caso de la gente o las parejas o el matrimonio que no convive más, ahí es importante ver que los tribunales generalmente hacen hincapié en que el deber alimentario, la obligación de alimentar a los hijos, pesa sobre los dos padres, sobre el padre y sobre la madre. La madre va a tener una situación X por la edad y por teniendo en cuenta si tiene la tenencia, por ejemplo, de los hijos, y sobre esas pautas se va a considerar su aporte en relación a la edad de los hijos, a las actividades de los hijos y a la situación que tenga respecto a los hijos. Es importante ver que los dos están obligados respecto a los hijos y
por la propia cuestión de ser padres, esa situación nos lleva a tener una obligación que también abarca derechos y deberes que son principalmente el alimentario, como un derecho natural, pero que para poder fijar el mismo se van a tener en cuenta determinados factores. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que uno de los progenitores, por ejemplo, nunca tuvo un trabajo o nunca tuvo un trabajo fijo. Entonces, bueno, esa es una situación. Distinto es cuando los dos tienen sueldo. Bueno, la situación puede variar. Eso se analiza en base a cada caso concreto, que va a variar, porque si yo tengo una situación que es claramente desfavorable para la madre porque nunca trabajó o nunca tuvo un ingreso fijo y hoy se queda sola con los 3 hijos y tiene que alimentarlos, es una situación. Ahora, si el matrimonio se termina y los chicos quedan con la madre, pero la situación de la madre es muy similar a la del padre en cuanto a ingresos, en cuanto a trabajo y demás, bueno, esa es otra situación que se puede analizar según la realidad de cada uno. Y también vamos a ver que por ahí se conjugan en algunos casos varios factores. Tenemos el factor tiempo. El factor tiempo también tiene su importancia porque hablamos de que los derechos y los deberes pueden tener como un factor de ajustamiento natural el tiempo. Y es importante ver cómo es tratado este factor en relación a los derechos o cómo se aplican o cómo pueden surgir los derechos o los deberes temporales. Por ejemplo, los deberes de los padres respecto de los hijos suelen aminorarse cuando el hijo cumple la mayoría de edad. O, por ejemplo, si ya cambian cuando el hijo contrae matrimonio. Estos criterios fueron dados según la legislación en las distintas épocas y se fueron incorporando según también lo que tiene que ver con la positivización de legislaciones comparadas, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con los deberes y los derechos de los padres sobre los hijos, mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado, subsisten justamente mientras el hijo sea menor de edad, es decir, hasta que cumpla los 18 años, bueno, con las excepciones que por ahí se plantean, pero en definitiva son las que dice el código, y esas medidas son indudablemente medidas de tipo positivas porque van a ser, están determinadas y son cuestiones concretas que hacen a el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto a los hijos, y también incluye ahí lo que tiene que ver con la condición de la persona y las distintas capacidades. Esto tiene su importancia porque hay ejemplos que nos dicen que la justicia actúa y da un fallo analizando el caso concreto y teniendo en cuenta exclusivamente estos factores. Hay un caso muy conocido en el cual creo que está en el libro, que se trataba de alimentos que reclamaba uno de los progenitores al otro, pero que no lo hacía desde el momento
que ya no convivían más, sino que lo hace desde el momento en que nacieron los hijos. Y ahí es muy interesante ver cómo analiza, ese caso llegó a la corte, y es muy interesante por ahí ver cómo analiza la corte y el voto de cada juez. Eso es algo que también sugiero que por ahí si tienen tiempo, ya sé que están ajustados y que por ahí están por muy poquito tiempo, pero es interesante leer porque nos permite no solamente ver el criterio, sino que nos permite un poco una amplitud respecto a la idea o al conocimiento que tiene una persona y en qué se basa para tener ese planteo que hace. En ese caso, por ejemplo, cuando hablamos del derecho alimentario de los hijos respecto de los padres, que sabemos que es una cuestión que tiene raigambre constitucional, que nadie lo puede negar, que tenemos todas las normas de fondo que así lo reconocen y que sabemos que eso existe desde el nacimiento de las personas. Hay una cuestión que condiciona lo que tiene que ver con el tema de la voluntad, que es el propio nacimiento de la persona. El nacimiento es un dato importante que nos revela, nos puede medir la existencia, y en este caso nos mide la existencia de un derecho que está consagrado en el ordenamiento jurídico, que tiene que ver con un tiempo y que está dado en relación a la relación de los padres con los hijos. Está reconocido por el derecho positivo y también tiene su origen en una norma, y como sabemos, la vida misma nos indica que estamos hablando de una cuestión que está relacionada directamente a la naturaleza de las cosas. Sabemos que la posibilidad de engendrar hijos nos da ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones respecto de ellos, por lo menos en una cierta etapa de la vida de los mismos. Y después tenemos los títulos y las medidas de tipo positivas. Ahí vamos a diferenciar unas de otras. Vamos a ver que es bastante accesible el tema, porque cuando hablamos de títulos positivos, hablamos de que hay cosas que por naturaleza el hombre las tiene y originan un derecho natural. Entonces hablamos de facultades y esa posibilidad que tiene el ser humano de atribuir, de distribuir, le da la posibilidad de disponer de bienes y de servicios dentro de lo que es el marco del derecho positivo. Entonces, el título positivo da origen a un verdadero derecho, generando la correspondiente relación de lo que tiene que ver. Si hablamos de un título, por ejemplo, el título de una deuda, sabemos que no hay distinción acá entre el derecho positivo y el derecho natural, porque hablamos de una relación entre un sujeto y otro. El clásico ejemplo es el título de propiedad de un inmueble. Eso lo van a ver, eso está en el libro, y habla del caso de que supongamos de que una persona adquiere un inmueble, adquiere una casa mediante un título que es un contrato de compraventa. Al respecto, sabemos que el Código Civil nos dice que, nos define qué es la compraventa y también nos da determinadas características, determinados requisitos para que la operación se pueda consumar, y sabemos que para poder adquirir tenemos que pagar un precio. Ese precio
debe ser un precio en dinero. Y una vez que se hace la operación, que se entrega la cosa, que se paga, recién la persona que compra se transforma en lo que se llama titular en este caso, de la casa, es decir, que adquiere un derecho positivo sobre esa cosa por voluntad propia, porque así lo decidió, y además por haber comprado ese inmueble y se transforma en titular de ese bien. Mientras esa persona se mantenga como titular, puede decidir sobre el bien lo que le parezca, que puede ser, pues se la puede donar, por ejemplo, a alguien, la puede vender o puede hacer con ella, dentro de lo que el código permite, los actos que crea conveniente. Eso es con respecto a títulos positivos. ¿Por qué positivo? Porque está reconocido por nuestro ordenamiento positivo. Positivo hace referencia a todo lo que hoy es ley vigente. Si mañana el derecho de propiedad se lo saca del Código Civil y no existe más como derecho positivo y se transforma en derecho derogado, ya no vamos a estar hablando de un título positivo, capaz de un título pero no positivo, porque ya no va a ser derecho vigente. Y después tenemos las medidas positivas que están ahí relacionadas, que tienen que ver con, si seguimos las enseñanzas, como la mayoría de estos temas de Hervada, vamos a ver que nos dice que la voluntad de la persona humana es capaz de poder ajustar los bienes y valores entre sí y entre personas y cosas. Estas medidas positivas se dan o son posibles porque están basadas en un ajustamiento natural entre personas y cosas, o entre las cosas, siempre en relación al derecho. Es decir, tenemos en cuenta que allí donde la naturaleza determina lo que es la esfera de la acción del hombre, no hay para el hombre posibilidad de elección. ¿Por qué? Porque la persona no puede por sí sola hacer una determinada cosa, y es importante que estas medidas representen un ajustamiento. Y ese ajustamiento, ¿qué nos dice? Nos dice que en aquellos casos, en aquellas situaciones en los que no hay, por naturaleza, no está dada una medida determinada, va a haber un ajustamiento dependiendo de los valores o de los factores, mejor dicho, variables entre los cuales la voluntad elige y el poder decide. Es decir, que si seguimos el ejemplo del contrato de compra-venta del factor anterior, vamos a ver que el contrato de compra-venta es lo positivo y fue el origen de que ese comprador se convierta en titular. Y ese título positivo fue consecuencia de un ajustamiento positivo convencional. ¿Por qué? Porque se lo midió en valor y mediante ese valor se abonó X cantidad o X suma de dinero por ese inmueble, y también los valores son apreciados o estimados en un orden que tiene que ver con la parte subjetiva, porque tienen que ver con una apreciación que va entre lo que es el valor medio y el valor legal. También está relacionado, bueno, ahí no vamos a ahondar mucho porque se refiere solamente a la estimación del valor y no es importante. Sí es importante el tema de la racionalidad de la decisión. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, en términos económicos,
y hablamos de la situación económica, vamos a ver que es importante que la medida que se tome sea racional, es decir, que no constituya en sí misma una injusticia y que no sea, tampoco se torne o sea una posible desventaja para una de las partes. En este caso, la importancia que adquiere el derecho o cómo viene a jugar la decisión o lo que tiene que ver con el rol de la justicia está dado por, si tenemos, por ejemplo, un choque de intereses por un caso determinado, bueno, es importante tratar de mantener el equilibrio en la relación y tratar de que lo resuelto sea lo más justo posible. En este caso, a lo mejor se puede recurrir a una medida positiva o a una medida natural, teniendo en cuenta que por ahí haya factores o situaciones que afectan de un modo especial determinadas relaciones, teniendo en cuenta las normas de un ordenamiento en una situación determinada. Y relacionado con esto tenemos el tema de las relaciones entre lo que tiene que ver con el derecho natural y el derecho positivo. Acá tenemos 2 o 3 normas muy interesantes que hacen que se pueda ver que en determinadas situaciones interviene el derecho o debería intervenir para tratar de lograr ese equilibrio o poner un poco de equidad en las relaciones. Una de las normas está en el Código Civil que nos habla de la lesión, que nos dice que se puede demandar la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando se pueda demostrar que una de las partes haya explotado con necesidad, ligereza o inexperiencia a la otra parte y por medio de eso que explotó obtuviera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Es decir, acá hay un aprovechamiento de una parte respecto de la otra que hace que se pueda invocar este artículo para poder poner un equilibrio en la relación. También tenemos la llamada teoría de la imprevisión, que nos habla que también en el Código Civil, que cuando la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa por acontecimientos que sean imprevisibles o extraordinarios, la parte perjudicada va a poder demandar la resolución del contrato. Y la otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato. Es decir, son normas que lo que tratan es de hacer es atemperar un poco la situación en el caso de que la situación se torne desproporcional manifiestamente para una de las partes. Y también tenemos la cuestión que tiene que ver con lo que llamamos el abuso del derecho, que nos dice que, bueno, esta norma fue incorporada por una de las reformas del Código y también lo que trata de hacer es dar un tinte orientador a las relaciones jurídicas cuando se trate de una situación que nos dice que la ley no va a amparar lo que tiene que ver con el ejercicio abusivo del derecho. Es decir, que se va a considerar abuso del derecho cuando
haya cuestiones que contraríen todo lo que tiene que ver con los fines del ordenamiento jurídico, o cuando haya algo que exceda los límites que están impuestos por la buena fe, por las buenas costumbres y por la moral. Y este es un claro ejemplo porque es una cuestión que se viene dando y que viene invocando mucho lo que tiene que ver con la jurisprudencia, justamente en situaciones que así se da. Y también hay una última medida, que sí es la que me faltó, que es lo que tiene que ver con una medida de tipo positiva irracional y por tanto injusta. Acá estamos ante un acto que tiene una atribución o medida positiva, pero que está contradiciendo el derecho natural con un título y una medida determinada porque lesiona un derecho natural determinado. Un derecho natural propio y estricto estamos hablando. En este supuesto, acá está, lo justo está dado por la naturaleza, es decir, estamos yendo contra lo justo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta situación, para poder arreglarse, tenemos que tratar de, como es evidente la situación, sería más injusto en el caso de que eso pudiera llegar a permanecer. Y una cuestión que refleja esta idea y que ya se vio varias veces en lo que tiene que ver con las ideas y los pensamientos del filósofo Radbruch, están asemejados a lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y la justicia. Es interesante ver que siempre que se intente o que se quiera violar una norma del derecho, es importante ver que, considerando estas cuestiones, podemos ver que podemos dar una solución en un caso concreto, teniendo en cuenta si esa medida que existe es irracional y es injusta. Bueno, ¿cómo podemos garantizar la seguridad jurídica y la justicia haciendo que esta medida que existe, que no es justa, pueda transformarse en algo justo? Por eso es importante, y sabemos por los distintos ejemplos que tenemos, no solamente en los casos, sino también en la vida cotidiana, muchas veces tenemos las normas y en algunos casos funcionan o se pueden tornar injustas. Entonces, esas normas, y más si están contradiciendo lo que tiene que ver con derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sin entrar en todo lo que tiene que ver con los casos puntuales, vimos en el caso Arenzón, que era el profesor, como una norma, una resolución que existía, estaba contrariando un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional, y que, viéndose el afectado, pidió la declaración de inconstitucionalidad de esa resolución y pudo seguir adelante con su trámite, cuando en realidad se lo estaba lesionando en su derecho y se lo estaba limitando en el pedido que él hacía de un certificado de aptitud psicofísica por una cuestión injusta, digamos, que se pudo resolver mediante la acción que él llevó a cabo. Bueno, hasta acá lo que es la 4. No sé si si quedó claro, si alguien tiene alguna pregunta. Si no,
vamos a ver directamente en las clases grabadas